Profe, qué pena es que no se está escuchando nada. Ya. Perdón, chicos, creo que mi micrófono estaba cerrado. ¿Me confirman si me escucharon a alguna parte o no? No, profe, nada. Ah, Desde bueno, que no listo. escuchaba nada, profe. Bueno, qué bueno. Gracias, chicos. Qué pena que tenía el micrófono cerrado. Ya va terminando, ¿no? Bueno, listo. Entonces, chicos, les estaba brindando unas recomendaciones para este fin de semana que tenemos nuestra prueba final del curso. Les estaba indicando las fechas. ¿Me confirman nuevamente si me escuchan, por favor? Sí, señora. Ya. Listo, vale. Bueno, bien, muchísimas gracias. Listo, entonces les comento, esta evaluación final tiene un peso evaluativo de 125 puntos, que corresponden al 25% de la calificación. Realmente es una calificación considerable para aquellos que de pronto pues han tenido bajos puntajes en las actividades previas, pues la idea es que tengan un muy buen desempeño en la prueba final, en general todos, ¿no? La idea es que tengan un muy buen desempeño. Nosotras, junto con la tutora Margarita, debemos tener las calificaciones de componente práctico listas para el día lunes aproximadamente. Ustedes ya el día lunes van a poder visualizar las calificaciones de componente práctico, que son las que estamos desarrollando en este momento, y en el transcurso de la siguiente semana, a más tardar, pues como tenemos estas dos actividades simultáneas, fase 4, fase 5, la siguiente semana ya podrán ir encontrando las calificaciones de la fase 5. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, con respecto a esta evaluación final, quiero comentarles que nuestra prueba objetiva cerrada está conformada por 25 preguntas. Permítanme un segundito, aquí. 25 preguntas, van a tener un tiempo máximo de 120 minutos, es decir, 2 horas para responder. Traten de que en esas 2 horas ustedes tengan un espacio tranquilo, sin distracciones, para poder responder la prueba. Mi recomendación es que lean muy bien las preguntas y no corran, es decir, no traten de responder todo a la ligera, porque estas preguntas son situaciones, problema que hay que leer muy bien. Quiero pues anticiparme un poco y decirles que no se van a desarrollar ejercicios matemáticos, dado que ustedes van a tener por cada pregunta aproximadamente 5 minutos para dar respuesta, 5 minutos por pregunta. Entonces la idea es que ustedes hagan lectura de la pregunta, van a tener, va a ser selección múltiple con única respuesta y a partir de ello puedan pues responder. Como les digo, no vamos a tener cálculos en la prueba de química ambiental. Bueno, entonces el tipo de preguntas son selección múltiple con única respuesta y la realimentación será automática. Ustedes verán la calificación obtenida de forma inmediata cuando hayan finalizado la prueba. Bueno, aquí quiero aprovechar para compartirles quizás una buena noticia, y es que en esta ocasión para nuestra prueba final vamos a tener 2 intentos, muy similar a como lo tuvimos en la fase 1. Vamos a tener 2 intentos. ¿Por qué digo buena noticia? Porque normalmente en la prueba final hay un intento. ¿Eso qué les va a permitir a ustedes? Que si, por ejemplo, el día sábado destinan 2 horas para dar respuesta a la prueba de química ambiental y el desempeño, el resultado en la prueba no fue el más adecuado, pues ustedes tendrán un segundo intento que podrán realizar, por ejemplo, el día domingo, ya pues quizás leyendo un poquito más, repasando un poco más los conceptos y pues podrán lograr un mejor puntaje, es lo esperado. El sistema registrará la calificación más alta, listo, para que lo tengan en cuenta. Entonces, bueno, chicos, esa es básicamente la dinámica para la prueba final, para que por favor la tengan en cuenta y se vayan preparando. Los temas del cuestionario no son más que los temas que hemos visto en cada una de las unidades del curso. Como ustedes saben, hemos abordado principalmente la contaminación del agua. En esa contaminación del agua hemos analizado causas y efectos de contaminación y también hemos tratado de entender la química del recurso, ¿sí? La química del agua. También hemos abordado la química de la litosfera o química del suelo y también la química del aire. Estos 3 son los componentes de la ecosfera y hacen parte del propósito del curso de química ambiental. ¿Listo? Entonces van a ser los temas a evaluar en el cuestionario. Entonces, nuevamente, cada pregunta comprende situaciones de la química ambiental y no realizaremos ejercicios numéricos por términos de tiempo.
Entonces, bueno, chicos, quiero comentarles que desde el día lunes, porque como ustedes saben, pues finalizamos fase 4 y fase 5 el día domingo, a partir del mismo lunes les compartí material de apoyo para el desarrollo de este cuestionario, o sea, material de estudio. ¿Qué material de estudio se compartió a sus correos? Tanto interno como correo personal, correo institucional, se compartió el siguiente material. Se compartió un simulacro de estudio. Ese simulacro de estudio, ustedes pues lo podrán responder, dado que es un simulacro, pues la idea es que ustedes puedan cronometrar las 2 horitas para ver cómo les va. Van a encontrar 25 preguntas. Al finalizar el cuestionario, este les va a indicar cuáles fueron las respuestas que tuvieron mal. El cuestionario pues no les va a proporcionar la respuesta correcta, ¿no? Pero la idea es que si ustedes no les fue bien, lo vuelvan a desarrollar. O sea, este cuestionario lo van a poder responder 1, 2, 3 más veces. En este momento, de los 235 estudiantes del curso, solo 35 han respondido el cuestionario. Entonces, imagínense, el cuestionario se compartió el día lunes y todavía nos faltan 200 estudiantes que no han revisado el simulacro. Entonces, yo les recomiendo, la recomendación principal es que lo vean, lo realicen, lean las preguntas, porque se van a dar cuenta que algunas de esas preguntas quizás les puedan aparecer en la prueba final, ¿no? Entonces, les digo, pues mejor material mejor material de estudio que este no se puede. Entonces yo les recomiendo muchísimo que revisen el simulacro y lo realicen. Les voy a compartir el enlace para que ustedes puedan ingresar. Permítanme un segundito. De hecho, el simulacro lo encuentran en la página web del curso y en la misma página web van a encontrar un glosario de estudio con los conceptos más relevantes que vimos en cada una de las unidades del curso de Química Ambiental. Ese glosario, de hecho, lo pueden descargar directamente desde la página web y tenerlo a la mano, o sea, lo pueden estudiar, pero lo pueden tener a la mano en el momento de la prueba, ¿sí? Quizás si ustedes necesitan algún concepto particular, este glosario les va a ser de muchísima utilidad. Entonces, permítanme un segundo, yo les comparto el enlace a la página web del curso. Recuerden que pueden ingresar también desde aquí al simulacro y dar respuesta. ¿Sí? Entonces, como les digo, importante que ustedes tomen nota de las preguntas que tuvieron mal, también traten de hacer una búsqueda, consultar la respuesta correcta, pueden apoyarse de las fases que ya ustedes han resuelto, de los mapas de juicios de valor, de los diagramas de Ishikawa que tienen información relevante. Entonces, bueno, esa es la recomendación. Les voy a compartir en este momento el material de estudio. Listo, entonces, bueno, déjenme ver si el material de estudio abre la página. Algo pasó, creo que no quedó bien pegado el... Permítanme un segundo, chicos. Copio nuevamente el enlace. Ya, parece que ahora sí. Ay, Dios, creo que no. ¿Ustedes me pueden confirmar si pueden abrir el archivo? Es que veo que no está quedando como bien. No, profe, no está bien. Listo. Bueno, Judy dice que sí. Entonces, ustedes copian el enlace completo. Lo copian completo y de esa manera... Sí, profe. Perfecto. Entonces, de esa manera, a ver, coloquémoslo acá. De esa manera van a poder abrirlo. Aquí está. ¿Listo? Entonces, les recomiendo copien el enlace completo. Eso es. Y nuevamente, chicos, recomendarles de verdad, realicen el simulacro. ¿Listo? El simulacro va a estar disponible hasta el día viernes a la medianoche. Como ustedes empiezan la prueba final el sábado, pues el simulacro se cerrará para que ustedes se concentren en la prueba final. Listo, chicos. Entonces, bueno, antes de empezar con nuestro repaso, quiero recordarles nuevamente, ya les compartimos la invitación por correo institucional. El día de mañana vamos a tener un evento organizado por la Red de Fundamentos de Química. Es un evento anual denominado la Cuarta Semana de la Química y sus aplicaciones. Bueno, les hemos venido comentando, particularmente en el curso de Química Ambiental, para aquellos estudiantes que asistan a las jornadas de este evento el día viernes 3 de diciembre y el día sábado 4 de diciembre,
pues vamos a otorgar 30 puntos que serán sumados a la calificación más baja que ustedes tengan en el curso. Entonces, realmente esto sirve bastante en caso de que, por ejemplo, en la prueba final, ustedes no saquen el puntaje esperado, digamos sacan 90 puntos, entonces esos 30 punticos les serán sumados en su prueba final para que puedan tener pues una ponderación un tanto más alta. ¿Cómo vamos a comprobar que ustedes realmente asistieron al evento o participaron de alguna de las conferencias? Con el listado de asistencia. El listado de asistencia del evento nos será proporcionado a los directores de curso, sobre todo el área de química, y desde ahí vamos a corroborar quiénes asistieron para poderles otorgar esa puntuación. ¿Listo? Entonces, chicos, bueno, no sobra decirles que el evento está muy bien organizado. Vamos a tener diferentes conferencias en el área de la química verde, de la química ambiental, de otras áreas de la química en las cuales ustedes también pueden incursionar. Entonces vamos a tener conferencistas de diferentes países, México, España, Argentina. Vamos a tener presentación de trabajos vía Twitter, de trabajos de investigación de nuestra universidad. También hay trabajos de ingeniería ambiental, tecnología en regencia, de farmacia. O sea, tenemos varios programas que van a participar con trabajos en la modalidad póster y los van a encontrar en Twitter. Mañana les vamos a dar las indicaciones. Entonces, les voy a compartir el enlace de conexión para los que quieran conectarse el día de mañana al evento de la Semana de la Química y adicionalmente, pues para que ustedes también conozcan la agenda del evento. ¿Listo? Entonces les comparto la agenda para aquellos que quieran participar el día de mañana, se conecten un ratico por YouTube a la conferencia que más les interese. Listo, chicos, entonces allá los esperamos. Bueno, entonces como ustedes saben, pues uno de los propósitos, quizás el más importante del curso, pues es el estudio de la ecósfera. Quiero irme por aquí al sílabus del curso para compartirles el propósito. Entonces recordemos que en el sílabus del curso tenemos el propósito de formación que nos indica identificar el comportamiento químico que ocurre en la ecósfera a partir del análisis de fenómenos presentes en sistemas acuáticos, terrestres y atmosféricos, con el fin de establecer procesos de control que favorezcan la preservación del medio ambiente. Como ustedes saben, en cada una de nuestras fases, a partir del departamento en el que ustedes se encuentran, hemos identificado un sector industrial, bien sea manufacturero, agrícola, ¿sí? A partir de esos sectores industriales, ustedes eligieron una industria en cada una de las fases y proporcionaron causas y efectos de contaminación, también se aproximaron al control de dicha contaminación a partir de la normatividad existente y pues también se aproximaron a los métodos de control a partir de pues, los juicios de valor, de los juicios instrumentales, tratando de describir cada uno de los métodos que podrían descontaminar o generar una alternativa de descontaminación de acuerdo con la industria identificada. Y bueno, pues allí hemos tenido unos ejemplos muy interesantes de acuerdo con los lugares donde ustedes están residiendo ahorita, ¿sí? Entonces, bueno, el ejercicio ha sido bastante enriquecedor hasta el momento, con todos los trabajos que ustedes nos han compartido. Entonces, como ustedes saben, pues nosotros abordamos la contaminación del agua. ¿Cuál es la dinámica de esta webconferencia? Vamos a hacer un repasito muy concreto de los conceptos que ustedes van a necesitar para la prueba, ¿sí? Y, por ejemplo, para esta parte de contaminación del agua, vamos a recordar algunos conceptos puntuales y luego vamos a hacer unos ejemplos de las preguntas para que entre todos tratemos de dar respuesta. ¿Listo? Vamos a identificar si la respuesta que ustedes eligen es la correcta y por qué. Entonces vamos a tener esa dinámica para nuestra web. Entonces, bueno, no sobra recordarles pues que el agua a nivel general tiene un ciclo hidrológico y ese ciclo hidrológico del agua consiste en el almacenamiento y movimiento del agua entre los diferentes sistemas que componen la ecósfera, ¿sí? Uno de ellos pues es la biosfera, que es una capa de agua, tierra y masa delgada de aire que podemos encontrar en el planeta Tierra. También el ciclo hidrológico pasa por la litosfera, que pues es la capa externa y rígida de la Tierra. También tenemos la hidrosfera,
que es la parte de la Tierra ocupada por los océanos, los mares, los ríos, los lagos y todas las masas de agua o corrientes de agua que existen también en nuestro planeta. Ese ciclo hidrológico también pasa por la atmósfera, que es la capa gaseosa de la Tierra, que también la hemos estudiado y que está compuesta por gases y partículas sólidas y líquidas en suspensión. Y por último tenemos la criósfera. La criósfera pues es la parte de la superficie de la Tierra donde el agua pues básicamente se encuentra en estado sólido. Listo, chicos. Entonces, a nivel general, si ustedes recuerdan, hemos identificado algunos contaminantes pues que están presentes en el agua, ¿no? De acuerdo con las diferentes actividades industriales que se desarrollan. Entonces, hemos identificado, por ejemplo, diferentes compuestos que dan lugar a la contaminación del recurso hídrico. Algunos de estos compuestos pues son los compuestos inorgánicos y los compuestos orgánicos. Como ustedes observan aquí, pues los compuestos inorgánicos que promueven la contaminación del agua son algunos minerales, como por ejemplo algunos metales, metales pesados que encontramos también aquí en este listado, y también tenemos algunos metaloides junto con sustancias químicas, como por ejemplo el nitrógeno, ¿sí? Que está presente en el amonio, el azufre que está presente en los óxidos de azufre, en el ácido sulfídrico y en los sulfatos. También tenemos algunos compuestos orgánicos que provocan contaminación, como por ejemplo los jabones, detergentes, grasas, aceites. Esto dependerá mucho de la solubilidad de esos compuestos en el agua. También tenemos compuestos orgánicos volátiles, compuestos fenólicos, tenemos los purines, hablábamos de los purines, que son aguas residuales que están conformadas por restos de vegetales, cosechas, semillas, animales muertos, entre otros. Tenemos las sustancias organocloradas, compuestos aromáticos, algunos derivados del petróleo. Todos estos compuestos orgánicos tienen una característica particular y es que pueden reaccionar con el oxígeno presente en el agua. Estos, al ser consumidores de oxígeno, pues permiten que haya una baja disponibilidad de oxígeno, el cual es necesario para la vida acuática, ¿sí? Como ustedes saben, pues el incremento de buena parte de estos compuestos orgánicos da lugar a procesos como la eutrofización, ¿sí? También lo abordamos en nuestras clases. Hablábamos que la eutrofización es ese aporte excesivo de nutrientes inorgánicos procedentes de actividades humanas. Aquí estamos hablando principalmente de dos elementos que están presentes en estos compuestos, que son el nitrógeno y el fósforo, ¿sí? Entonces, la presencia de nitrógeno y fósforo provoca la proliferación descontrolada de algas fitoplanctónicas. Ese es quizás el efecto de esos compuestos que tienen nitrógeno y fósforo. Entonces, bueno, aquí pues nosotros les compartíamos un ejemplo de un derrame de petróleo, ¿sí? Un derrame de petróleo que ocurrió ya hace algunos años, en el 2010, en el Golfo de México. Un derrame producido por la empresa de British Petroleum. Es el accidente quizás más grande, el accidente ecológico más grande de la historia. En este accidente, millones de litros de crudo provocaron la muerte masiva de peces y otras especies. Entonces, lo que se obtuvo aquí, parte de esos hidrocarburos pues tienen compuestos organofosforados que reaccionan con agua y dan lugar entonces a ácidos fosfóricos, ¿sí? En diferentes estados de oxidación. Esos ácidos fosfóricos pues provocan la acidez de los cuerpos de agua y por tanto provocan la muerte masiva de peces. Listo, también tenemos otros contaminantes como los bionutrientes, donde encontramos sustancias nitrogenadas como los nitratos, los nitritos, el amonio nuevamente, tenemos compuestos fosforados, organofosforados, todos estos aportan de alguna manera al proceso de eutrofización. Dentro de estos contaminantes, pues también tenemos algunas sustancias radioactivas. Estas, por ejemplo, se encuentran en una alta concentración en países como Estados Unidos, donde cerca a los cuerpos de agua hay plantas, plantas termoeléctricas, hidroeléctricas, que generan una gran cantidad de metales o sustancias radiactivas como el uranio,
¿sí? Por ejemplo, o tenemos también algunos isótopos como el potasio, el radio, que se pueden acumular en aguas superficiales, o el radón, que se puede acumular en aguas subterráneas. Quizás esta es una de las fuentes más importantes del cáncer de pulmones por inhalación. Tenemos también la acumulación de organismos patógenos, bacterias que producen enfermedades, y también como contaminantes del agua tenemos los sedimentos. Sí, pues estos sedimentos son compuestos que se precipitan en los fondos marinos, aumentan la turbidez, bueno, la turbiedad del agua y reducen la penetración de la luz. Entonces, todos estos pues son contaminantes del agua. Listo, chicos. Entonces aquí para puntualizar un poquito en los efectos de la contaminación, y les pido que tengan presentes estos dos efectos que con seguridad los van a encontrar en su prueba final. Tenemos la lluvia ácida, de la cual hemos venido hablando no solo en nuestras clases teóricas, sino también en el componente práctico. Por allí abordamos también la lluvia ácida, y tenemos también la salinidad. ¿Sí? Y ustedes recordarán que cuando hablábamos de la lluvia ácida, decimos que es aquella que se forma cuando la humedad del aire reacciona con óxidos, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, para producir ácido sulfúrico y ácido nítrico. ¿Sí? Estos compuestos, estos ácidos, se depositan destruyendo plantas, cosechas y jardines. Entonces, quizás ese es uno de los mayores problemas que acarrea la presencia de óxidos de azufre y óxidos nitrosos en la atmósfera. Permítanme un segundito, cierro mi Skype. Perdón, chicos. Listo. Bueno, entonces tenemos un segundo efecto que es la salinidad, ¿sí? Bueno, quizás ustedes recuerden un poquito estos ejemplos que traíamos a colación cuando hablábamos de la salinidad. Normalmente la salinidad en el agua se mide en gramos sobre litro. Aquí ustedes pueden ver las unidades en la parte inferior. Gramos sobre litro. Se sabe, por ejemplo, que en el agua salada, este contenido de minerales, porque la salinidad básicamente es el contenido de sales minerales, en el agua salada, el agua de mar, esta concentración de sales es de 35 gramos sobre litro aproximadamente, 35 gramos de sal o de sales minerales por cada litro de sustancia. Traíamos un ejemplo ya extremo de agua pues salina que hace parte del Mar Muerto. El Mar Muerto pues básicamente es una cuenca en la que el agua pues no fluye, no sale de esa cuenca, sino que está allí estancada. Aquí pues hay una alta acumulación de sales minerales, decimos principalmente pues por diferentes actividades que se desarrollan aquí. Y pues la concentración de sales es aproximadamente de 300 gramos por litro. O sea, imagínense, si la salinidad normal del agua de mar debería ser de 35 gramos sobre litro, pues aquí estamos excediendo ese valor en más de un 100%, 300 gramos sobre litro, de tal manera que pues ya en este momento el Mar Muerto en Jordania pues es un atractivo y muchas personas van allí a flotar, ¿no? A tomarse un baño, entonces ya más bien es un atractivo turístico. Listo, chicos, entonces aquí muchos de ustedes quizás ya están ejerciendo su rol como ingenieros ambientales en muchas empresas, ¿sí? Porque sé que me demostraron en las prácticas, en el componente práctico, que varios de ustedes pues ya tienen habilidad, por ejemplo, en la toma de muestras de agua, de suelo, incluso de aire, ¿no? Entonces, para el caso específico del agua, pues nosotros podemos tener 3 tipos de muestreo, de hecho hay más, pero estos son los que se utilizan ampliamente para análisis del recurso hídrico, también en las plantas de tratamiento. Tenemos el muestreo simple, en donde se toma una muestra en un tiempo y lugar específicos, ¿sí? Ese es el muestreo libre. Una muestra de agua se toma en un tiempo y lugar específico. Tenemos el muestreo compuesto, en donde se toman mezclas de muestras en distinto tiempo, frecuencia o distancia. Ese es el muestreo compuesto. Y las muestras integradas
Para estas muestras tenemos una mezcla de muestras tomadas a distinto tiempo en un mismo día de recolección. ¿Listo? A diferencia de la muestra compuesta, esta muestra integrada se toma en un mismo día, en cambio la muestra compuesta se puede tomar en distinto tiempo. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es importante que tengamos en cuenta los diferentes tipos de muestreo. Y por último, como parte de este repaso, tenemos entonces los métodos de tratamiento de agua. Aquí pues muchos de ustedes abordaron diferentes métodos cuando trabajamos la unidad de química del agua. Teníamos métodos de tratamiento primarios, que quizás pues son los métodos más básicos que nos permiten eliminar sólidos solubles y materia orgánica. Estos métodos de tratamiento primario pues básicamente se centran en la sedimentación. Tenemos tratamientos secundarios que pueden ser biológicos o químicos. Estos también remueven sólidos suspendidos y materia orgánica, pero en una mayor proporción en relación con los métodos primarios. Tenemos aquí métodos que se utilizan ampliamente en las plantas de tratamiento, como la floculación, la coagulación, la filtración, la aireación y las lagunas. Y tenemos los métodos terciarios, que son básicamente métodos químicos, cuando ya definitivamente el agua presenta turbidez, pero esa turbidez no desaparece con métodos biológicos o con algunos métodos químicos como estos, quiere decir que ya lo que tenemos en el agua son compuestos orgánicos o inorgánicos que son altamente solubles en el agua. Podemos tener metales, nutrientes que son difíciles de remover, de tal manera que en este caso de los métodos terciarios ya optamos por tratamientos químicos un tanto más agresivos, en donde hay reacción de esas sustancias con otras para tratar de eliminarlas por diferentes métodos. Tenemos, por ejemplo, la oxidación catalítica, la ozonización y el intercambio iónico. Son quizás los métodos terciarios más utilizados. Quizás ustedes verán ahora que en diferentes partes ya le ofrecen a uno sistemas de ozonización para purificar el agua, sistemas muy sencillos que se pueden colocar muy cerca, por ejemplo, del lavaplatos. Entonces se pasa una corriente eléctrica a través del agua que va pasando por ese sistema y lo que hace es generarse ozono, y ese ozono pues lo que hace es descontaminar el agua o eliminar posibles contaminantes. Entonces, chicos, vamos a ver algunos ejemplos del cuestionario, vamos a ver algunos ejemplos de preguntas tipo prueba final, para que ustedes se puedan familiarizar con el tipo de preguntas que ustedes van a encontrar allí y desde allí podamos identificar cuál es la respuesta correcta. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar para que ustedes vean el tipo de preguntas. Entonces, miren esta pregunta. De las siguientes muestras, la que corresponde a una tipo integrada, a una muestra integrada, de hecho, lo acabamos de ver, entonces tenemos 4 opciones, ustedes van a tener también A, B, C, D, van a seleccionar una de ellas. Tenemos la opción A, que dice recolección de una muestra de agua en el río Magdalena, en 10 puntos urbanos, el 25 de noviembre del 2020, con diferencias de 1 hora entre la recolección del punto y punto. Tenemos la opción B, eso es, ustedes me pueden ir indicando aquí su respuesta. Tenemos la recolección de una muestra de agua en el río Magdalena, debajo del puente de Honda a las 3 p.m. el 25 de noviembre del 2020. C, recolección de una muestra de agua en el río Magdalena, debajo del puente de Honda el 25 de noviembre del 2020. Y D, recolección de una muestra de agua en el río Magdalena, debajo del puente de Honda durante 1 hora el 25 de noviembre del 2020. Listo, chicos, entonces aquí todos me dicen al unísono que tenemos entonces la opción A. Ya lo revisamos. Recuerden ustedes que la muestra integrada es una mezcla de muestras tomadas a distinto tiempo en un mismo día de recolección. ¿Listo? Entonces veamos la opción A. Recolección de una muestra de agua en el río Magdalena en 10 puntos urbanos. O sea, en cada uno de esos 10 puntos se va a tomar una muestra, ¿no? El 25 de noviembre, o sea, en un día, con diferencias de 1 hora entre recolección del punto y punto, efectivamente. Entonces tenemos aquí que la respuesta sería la A,
¿sí? Tenemos aquí que vamos a tomar en 10 puntos muestras de agua en un mismo día. Quizás es lo más característico de las muestras integradas. Entonces, esa sería nuestra respuesta. Se define como una muestra integrada la mezcla de muestras individuales recolectadas en distintos sitios con una variación de tiempo corto en un mismo día de recolección. ¿Listo, chicos? Entonces, importantísimo que tomen nota, porque son el tipo de preguntas que ustedes encontrarán en la prueba si es que de repente no encuentran esta pregunta. Entonces, ojo con eso. Una pregunta. Sí, señora, se te escucha un poquito de eco. Cuéntame. Recuerden que cualquier duda también la pueden comentar a través del chat, con eso también podemos ir revisando. Yo aquí los voy leyendo. Listo. Ah, perdón, yo leo una pregunta que me hizo Paola. ¿Profe, se debe asistir a todo? Imagino que Paola se refiere a la semana de la química. Pues Paola, realmente la idea es que ustedes puedan asistir al menos al 70% del evento. Es un evento corto en el sentido en que empezamos mañana a las 5, terminamos a las 8, las conferencias. La asistencia se va a estar pasando al final de cada conferencia, entonces yo les recomiendo que revisen la agenda, si hay alguna conferencia en particular que les interese, ingresen a esa, diligencien la asistencia y el día sábado también. De pronto si hay alguien que solo asiste mañana y no asiste el sábado, pues desafortunadamente no podríamos otorgar los puntos porque es pues para alguien que los necesite, los 30 punticos, y que realmente pueda asistir al evento, que es lo que queremos promover, que ustedes también asistan a estas conferencias y aprendan nuevas cosas. Claro, Andrea, yo comparto la grabación, sí, yo comparto la grabación, es más, voy a tratar de compartirla ahora más tarde o mañana a primera hora. Listo. Sí, Paola, claro que sí, les puedo compartir también la grabación y presentación. Listo, Gina, tú me dices que te inscribiste, pero el sábado no puedes porque no hay energía en todo el Caquetá. Bueno, entonces cualquier cosita, yo esperaría verte en la asistencia del día viernes para acordarme de ti, Gina, ¿listo? Bueno, muy bien, chicos. Entonces aquí vamos a revisar esta pregunta. ¿Alguno de ustedes que me ayude a leerla? Por favor, alguno de ustedes ayúdenme a leer la pregunta con las opciones. Vamos a responderla entre todos. Los contaminantes primarios, principalmente dióxido de azufre, aldehídos y materias particuladas, se relacionan con el fenómeno conocido como A. Compuestos orgánicos volátiles. B. Smog. C. Lluvia ácida. D. Metales pesados. Perfecto, Miguel, muchas gracias. Qué elocuencia. Eso es. Entonces tenemos 4 posibles fenómenos que pueden involucrar algunos de estos contaminantes primarios: dióxido de azufre, aldehídos y materia orgánica. ¿Sí? Entonces, ok, aquí hay varias respuestas, están como entre la B y la C, ¿sí? Entonces, bueno, quisiera como enfocarme un poquito aquí en comentarles que como estamos abordando la unidad del agua, por eso traje esta pregunta aquí, porque está asociada al efecto que tiene alguno de estos componentes primarios sobre el agua. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sea la respuesta? Listo, por aquí ya me están diciendo al unísono lluvia ácida. Perfecto, sí. Entonces, estamos hablando de esos contaminantes primarios que se relacionan con el fenómeno conocido como, ¿sí? Entonces, aquí claramente el dióxido de azufre, como lo hemos visto, es quizás el óxido que reacciona directamente con el agua para provocar el ácido sulfúrico. Entonces, ojo con esto. La lluvia ácida junto con la contaminación fotoquímica y el agujero de ozono son de los fenómenos causados por los, bueno, aquí es contaminantes primarios, chicos, qué pena, contaminantes primarios, ¿listo? Aquí lo corregimos. Efectivamente, la lluvia ácida es la que está asociada a este tipo de contaminantes, principalmente el dióxido de azufre. ¿Listo? Vamos con otra pregunta. Alguien que me ayude a leerla, chicos, cualquiera de ustedes. Vamos a leerla. El agua interactúa en el suelo y el aire, y junto a su presencia en diferentes especies químicas, da origen a reacciones y equilibrios.
Seleccione la reacción que no se da en el componente hídrico. A, reacción halogenación. B, reacción de hidrólisis. C, reacción de óxido-reducción. D, formación de complejos. Listo, muchísimas gracias. Exactamente. Entonces, aquí vamos a tratar de identificar alguna reacción, solo una, que no se dé en el agua, ¿sí? Entonces, déjenme ver. Bueno, creo que están todavía como pensando la pregunta, ¿verdad? Vamos a revisar una que no se dé en el agua. Aquí. Quiero irme como de atrás para adelante para tratar de desglosar quizás la respuesta correcta. Formación de complejos. Bueno, esto lo hablamos por allí en la primera unidad en contaminación del agua. Los complejos en el agua se pueden formar por la reacción de metales, cuando el agua está contaminada, metales y materia orgánica pueden formar complejos, así se llaman, complejos metálicos que van a estar presentes en el agua, también en los lodos, cuando estamos hablando, por ejemplo, de quebradas, y el consumo de esta agua pues va a acarrear bastantes problemas en el organismo. Entonces, esta formación de complejos se da en el agua. Ojo, vamos a identificar la que no se da en el agua. ¿Listo? Por aquí ya Natalia me está compartiendo la respuesta correcta. Tenemos la opción C, reacciones de óxido-reducción. Normalmente en los cuerpos de agua, cuando nosotros tenemos diferentes sustancias, bien sea no necesariamente contaminantes, sino por ejemplo sales, porque recuerden que nosotros hablábamos de la salinidad y de la dureza también del agua, hay compuestos que ya están presentes en ella, ¿no? Como algunos carbonatos, calcio, magnesio en menor proporción. Estos compuestos interactúan a partir de reacciones de óxido-reducción, es decir, de intercambio de electrones. Entonces, en el agua también podemos tener procesos de óxido-reducción. Las reacciones de... Sí, señor, te escucho. Profe, yo no entendí, permíteme, o sea, no entendí por qué. ¿Me puedes repetir? Es que no me quedó claro. ¿No te quedó clara la pregunta, Miguel? O, No, bueno. no, el por qué reacción de halogenación. Ah, bueno, listo, ya revisamos, de hecho ya vamos para allá, mira. Quiero comentar también que en el caso de la reacción de hidrólisis, lisis significa ruptura, ¿sí? Esa es como la etimología de la palabra, lisis, ruptura. Ruptura de la molécula de agua. En este caso, si tenemos un contaminante muy agresivo, se puede llevar a cabo la ruptura de la molécula de agua, ¿no? En una menor concentración, pero las hidrólisis también se pueden llevar a cabo pues en cuerpos de agua, ¿no? Como su palabra lo indica. Y las reacciones de halogenación. Hay una característica bien interesante y es la que nos permite ver por qué una reacción de halogenación no se produce en el agua. Los halógenos, no sé si ustedes recuerdan, son los que se encuentran en el grupo 7 de la tabla periódica. Tenemos, por ejemplo... ¿No son los gases nobles, profe? No, esos gases nobles son otro grupo diferente, que es el 8, el grupo 8. Y al ladito tienes el grupo 7, que son los halógenos. ¿Sí? Ah, ya. Exacto, los halógenos son el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el astato. Estos compuestos tienen una muy baja solubilidad en agua, de tal manera que al estar presentes en la atmósfera normalmente están presentes como gases, ¿sí? Como gases. Entonces, pues la presencia en el agua es mínima, de tal manera que las reacciones de halogenación pues son prácticamente nulas o poco frecuentes en el agua. Esa es básicamente la explicación para que ustedes la tengan en cuenta. Sí, estas reacciones de halogenación. Ok, gracias. Vale, Miguel, con mucho gusto. De hecho, este tipo de reacciones pues no las abordamos en la unidad, por tanto pues no se llevan a cabo allí. Este es un ejemplo de reacción de halogenación. El metano, que es un gas, reacciona con el bromo diatómico, que es otro gas, para producir bromuro de metilo más ácido bromídrico. ¿Listo? Entonces, básicamente esa es la razón. Y vamos con una última pregunta. Ojo con esto, preguntas de cuestionario. No se les haga raro que vean algunas de estas en el cuestionario. ¿Listo, chicos? Más ustedes que están aquí juiciosos en la prueba,
Yo les recomiendo en la web, pues importante que puedan tomar nota. Yo igual les comparto la grabación y la presentación, pero tengan presentes estas preguntas, ¿listo? Para que después no digan, no, eso no lo vimos, eso no me lo enseñaron. Realmente todo lo que van a ver en la prueba son cosas que vimos en el curso, por eso es bueno hacer un repasito. Entonces, bueno, aquí sí voy a leer yo la pregunta para poderles indicar. Vamos a tener el análisis de una gráfica. Este es el diagrama de fases del agua. Esta es una pregunta de análisis. La imagen describe el diagrama de fases del agua donde se observan tres líneas. La línea líquido, sólido y vapor. Quiero irme al esquema para que ustedes vean, permítanme un segundito, puntero láser. Tenemos aquí la fase sólida del agua, que es el hielo, la fase líquida, que está indicada como agua, y la fase vapor, pues que está indicada como tal, como vapor. ¿Listo? Por aquí ya veo respuestas. Muy bien. Entonces, observamos esas tres áreas relacionadas a la presión y la temperatura en áreas limitadas por las líneas A, B, ya les muestro, quiero que ustedes vean, eje X temperatura, eje Y presión. ¿Listo? Tenemos esas dos variables en nuestra gráfica. Entonces, vamos a tener las líneas AB, que es esta de aquí, AB, ¿sí? Vamos a tener la línea AC, que es esta de aquí, AC, y vamos a tener la línea AD, que es esta que va aquí hasta arriba. Quiero que ustedes vean en el esquema que la línea AB está delimitando el sólido del vapor. La línea AC es básicamente la delimitación o la frontera entre la fase líquida y la fase vapor. Y la línea AD es la línea límite entre la fase líquida y la fase sólida. ¿Listo? Entonces, eso representa estas líneas. La línea delimitante de las fases también se llama línea de equilibrio. Entonces, bueno, quiero que tengan en cuenta eso. ¿Qué se está preguntando? Ese es otro tipo de preguntas que ustedes van a encontrar. Según lo anterior, se puede afirmar que, ¿qué es lo anterior? Pues la explicación que les acabo de dar, las líneas que separan las fases sólido, líquido y gas. Entonces, aquí la idea es que busquemos las afirmaciones correctas. 1. La temperatura y la presión son inversamente proporcionales en las fases del agua. Recuerden que para que sean inversamente proporcionales, quiere decir que si la una aumenta, la otra disminuye. ¿Será que eso es cierto? ¿La temperatura y la presión en esta gráfica son inversamente proporcionales? Quiero que vean, por ejemplo, ustedes me pueden escribir en el chat si eso es cierto, si temperatura y presión son proporcionales. Quiero que vean lo siguiente. Por ejemplo, aquí vemos que cuando la temperatura aumenta de este valor a este, ¿sí? Por ejemplo, de 0,0098 a 100, ¿qué pasa con la presión? La presión en este punto es de 4,58 milímetros de mercurio y cuando aumenta la presión, entonces la temperatura, cuando aumenta la temperatura, la presión también aumenta. Pasa de 4,58 a 760. Exactamente. No son directamente proporcionales. Cuando aumenta la una, aumenta la otra. Así que esta primera opción es falsa. ¿Listo? Esta al menos no es una afirmación correcta. La segunda, la línea AC representa el equilibrio en la interfase sólido-vapor. ¿Será que sí? La línea AC representa la interfase entre la interfase sólido-vapor. Por aquí Paola dice que sí, Diana dice que no. Ojo con esto. La línea AC está separando la fase líquida de la fase vapor. Y aquí nos está diciendo que es la fase sólida y vapor. Por tanto, tampoco es una afirmación correcta. Ajá, exactamente. Ahora nos quedan estas dos. La línea AB, esta de acá, la línea AB, representa el equilibrio en la interfase sólido-vapor. ¿Será que sí? AB, interfase entre las fases sólido-vapor. Sí, señora. Sí, Diana. Entonces tenemos aquí fase vapor, fase sólida. Esta es la línea de separación entre estas dos fases. Y por último, la línea AD
representa la interfase sólido-líquido. La línea AD, aquí la tenemos, representa la interfase sólido-líquido. Exactamente. Entonces, esta es correcta también, 3 y 4, por tanto, la respuesta correcta, como ustedes ya lo han dicho previamente, son la 3 y la 4. Ojo con esto, 3 y 4 son correctas. ¿Por qué son correctas? Porque la línea AB representa el equilibrio en la interfase sólido-vapor y la línea AD representa la interfase sólido-líquido. Exactamente, Laura. Tenemos como respuesta la opción A. ¿Listo, chicos? Entonces, bueno, cuéntenme aquí. ¿Tenemos alguna dudita? Ustedes me indicarán si tenemos alguna duda del esquema. Listo, Paola, muy bien, perfecto. Entonces vamos bien. Ok, bien, Natalia, listo. Vamos a ver si alcanza a caer la 14. Creo que te refieres al simulacro, ¿verdad? Si no, de todas maneras, pues las dos podemos revisar la respuesta en algún momento en Skype, ¿listo? Si no llegara a aparecer aquí, porque en este momento no tengo el cuestionario abierto. ¿Listo? Vale. Entonces, bueno, como ustedes saben, pues nosotros también abordamos la contaminación del suelo. El suelo pues también lleva por nombre litósfera, ¿sí? Y la litósfera pues básicamente es la capa externa y rígida de la Tierra y que alcanza una profundidad que va entre los 10 a 50 kilómetros más o menos, y por la composición que nosotros abordamos de la litósfera sabemos que está constituida principalmente de silicatos. Los silicatos son compuestos a base de silicio y oxígeno, entonces ese es el componente principal, los silicatos. Ya en adelante pues tenemos algunos otros componentes. Perdón, yo leo aquí lo que me indica Lorena. Profe, llegué tarde, tengo un problema y no pude estar a tiempo, pero me confundo mucho en las preguntas de por qué y las de tesis. No sé si esta modalidad ya se explicó. Bueno, vamos a revisar, aunque en nuestra prueba, ¿sabes? No tenemos mucho de este tipo de preguntas, pero ya vamos a revisar, Lorena, si hay alguna de estas preguntas. ¿Listo? Ya lo revisamos. Listo. Recuerde que nuestras preguntas van a ser de opción múltiple con única respuesta, ¿sí? O sea, no vamos a tener preguntas muy, digamos, muy enredadas. La idea es que ustedes lean muy bien y traten de elegir la respuesta correcta. Entonces, bueno, nosotros hablamos que la contaminación del suelo pues se puede llevar a cabo por diferentes industrias, la industria minera, la industria agrícola y la industria manufacturera. Sabemos que estas industrias pueden generar pues diferentes tipos de contaminantes, como por ejemplo metales pesados, ¿sí? Recordemos que los metales pesados pueden ser el cadmio, el arsénico, el antimonio, el bismuto. Bueno, estos son algunos metales que también pueden estar presentes en el suelo. Tenemos también contaminación por compuestos orgánicos y por algunos compuestos volátiles, que también son capaces de contaminar la litosfera. Importante que tengamos en cuenta la definición del suelo. El suelo es un constituyente natural de la corteza terrestre de gran complejidad. ¿Por qué decimos que el suelo es una matriz compleja? Porque tiene diferentes componentes en diferentes estados de la materia: sólido, líquido y gas. El hecho de que tengamos una matriz con estos tres con compuestos en los tres estados de la materia, pues va a provocar una gran cantidad de reacciones, de intercambios, de equilibrios, y eso es lo que hace al suelo una matriz compleja. En los compuestos sólidos podemos tener minerales y compuestos orgánicos, podemos tener algunos líquidos como el agua principalmente, algunos compuestos gaseosos como el dióxido de carbono, y todos estos en la matriz del suelo generan una naturaleza dinámica y diferentes equilibrios químicos múltiples. Esa es quizás pues la razón por la cual se considera una de naturaleza compleja. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando se alteran esos equilibrios químicos múltiples? Es decir, cuando tenemos una alta concentración de diferentes componentes que pueden alterar o no el pH del suelo.
Se va a producir principalmente un desequilibrio en las condiciones del suelo debido a la acumulación de sustancias como metales pesados, agroquímicos, fertilizantes, herbicidas, fungicidas, entre otros. Todo esto pues va a provocar la degradación del suelo. ¿Listo, chicos? Entonces, quiero recordarles aquí, nosotros hablábamos de la acidez del suelo como un efecto de la contaminación. ¿Por qué decíamos que era un efecto? Pues porque normalmente el pH del suelo, que es ligeramente ácido, para que el suelo sea óptimo para usos de fertilización, se requiere un pH que vaya de 5,5 a 6,5. ¿Sí? Entonces este es el pH óptimo. Sin embargo, pues este pH puede cambiar dependiendo los componentes que estén presentes en el suelo. A este pH se sabe que la concentración de nutrientes como el calcio, el magnesio y el fósforo se encuentran en concentraciones adecuadas. Eso es lo que nos indica un pH de 5,5 a 6,5. Entonces nosotros hablábamos que normalmente ese pH o ese potencial de hidrógeno está proporcionado por los iones hidrógeno, H+, así los conocemos. La concentración de esos iones hidrógeno son los que provocan fundamentalmente la acidez. ¿Cuáles son las causas de un suelo ácido? Fundamentalmente, pues las precipitaciones ácidas, las adiciones de materia orgánica, los fertilizantes, la oxidación de pirita, que es un mineral que también se encuentra en el suelo, y la disolución de CO2 que puede producir, por ejemplo, ácidos carbónicos, sustancias carbonatadas que son ácidas. Entonces, esas son las causas de acidez. ¿Y qué pasa en cuanto a los efectos? Nosotros pues habíamos estudiado que un suelo que tiene un pH alto, o sea, una alta concentración de hidrógeno, se produce también cuando en ese suelo hay una alta concentración de aluminio. Cuando hay una alta concentración de aluminio en el suelo, ese aluminio va a reaccionar con el agua, va a generar una ruptura en la molécula del agua, separando sus iones en OH y H, y esto va a incrementar notablemente la acidez, la concentración de iones H. ¿Qué podemos ver en un suelo que no tiene iones aluminio? Que las raíces van a crecer de forma adecuada, como ustedes pueden ver aquí en esta imagen. Cuando el suelo no tiene aluminio, las raíces crecen de una forma adecuada para la absorción de nutrientes y esto va a permitir que la planta crezca satisfactoriamente. Ahora bien, cuando el suelo es muy ácido y tenemos una alta concentración de iones aluminio, pues el crecimiento se inhibe, la planta no crece y esto se debe a la deformación de sus raíces. ¿Listo? Esa es una causa de la acidez. De forma muy similar a la del agua, en el suelo también podemos tener problemas de salinización y alcalinización. La salinización se atribuye a la acumulación de calcio y magnesio y la alcalinización se debe a la acumulación de sodio, básicamente. Esas son quizás como los componentes más importantes que determinan la salinización y la alcalinización. ¿Qué efectos podemos ver en los suelos que son altamente salinos o alcalinos? Principalmente la resequedad. ¿Esto a qué se debe? O son procesos erosivos, se deben principalmente a la rápida absorción de agua. Cuando hay una rápida absorción de agua, pues producida por estos minerales que pues son sales, básicamente, se producen pues este tipo de suelos que ya no se pueden utilizar para fertilización. Entonces, ¿cuáles son los orígenes? Las actividades agrarias, como el uso de fertilizantes, las movilizaciones de tierra que ocasionan la aparición de rocas salinas en la superficie y la actividad industrial. Son algunos orígenes de la erosión, ¿sí? Y tenemos algunos efectos, como la baja disponibilidad de nutrientes como hierro, potasio, fósforo. ¿Eso qué quiere decir? Que en este tipo de suelos erosionados pues no va a haber capacidad de intercambio catiónico, que es una de las propiedades más importantes del suelo. Se forman costras que bloquean la permeabilidad del suelo y también vamos a tener un fenómeno llamado presión osmótica negativa.
¿Esto a qué se debe? A que el suelo va a necesitar una mayor energía para poder absorber el agua. Listo, chicos, entonces, bueno, aquí pues por último quiero explicarles dos propiedades fundamentales en el suelo que son necesarias para mantener sus características y nutrientes y para promover en este caso los usos del suelo. Dos de estas propiedades son la capacidad amortiguadora del suelo, también llamada buffer. Buffer. ¿Y qué quiere decir la capacidad amortiguadora? Esta capacidad se relaciona a la cantidad de ácido o base que puede estabilizar el pH del suelo cuando un elemento ácido o alcalino ingresa al terreno. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ingresa una sustancia, bien sea un fertilizante, un contaminante, a la matriz del suelo, esa capacidad amortiguadora va a entrar en acción. Entonces, los ácidos o bases presentes en la matriz van a reaccionar con esos componentes que ingresan con el fin de tratar de mantener las características del suelo, como por ejemplo su pH. Entonces, es básicamente esa capacidad, ¿sí? Cantidad de ácido o base que puede estabilizar el pH del suelo. Y tenemos también la capacidad de intercambio catiónico. Ustedes pueden ver aquí un ejemplo en donde tenemos un suelo de tipo arcilloso con un alto contenido de materia orgánica y esos suelos arcillosos normalmente tienen una alta concentración de cationes. Los cationes son átomos cargados positivamente, como los que ustedes ven aquí. Calcio, hidrógeno, potasio, aluminio, magnesio, ¿sí? Son básicamente nutrientes en el suelo, también son necesarios y estos cationes que están presentes en estos tipos de suelo arcillosos y con materia orgánica pueden ser intercambiados con el exterior. ¿Qué quiere decir esto? Ingresan sustancias al suelo, como por ejemplo fertilizantes, y estos cationes se pueden intercambiar a fin de mantener las características nutritivas del suelo. Esto se conoce como capacidad de intercambio catiónico, capacidad de absorber o desorber cationes que se encuentran disponibles en la solución del suelo. Entonces, tengan en cuenta algo, chicos, y es que la capacidad amortiguadora también, o esa acidez o basicidad, también va a depender de estos cationes, es decir, de la capacidad de intercambio catiónico. ¿Sí? Entonces, para comprender la matriz suelo es importante entender la capacidad amortiguadora y la capacidad de intercambio catiónico. ¿Sí? Entonces, bueno, como ustedes saben, pues se pueden utilizar fertilizantes para el suelo. Aquí importante que veamos que los agroquímicos están compuestos principalmente por fertilizantes y por pesticidas. Esos son los dos grupos más importantes de agroquímicos, fertilizantes y pesticidas. Y los fertilizantes, cuando se utilizan de forma acelerada o exagerada o en altas concentraciones, pueden provocar un aumento en las concentraciones de nitrógeno, fósforo y potasio, los cuales, principalmente nitrógeno y fósforo, pues son los causantes de la eutrofización. ¿Sí? Entonces también los fertilizantes pues, pueden provocar procesos de contaminación. Y los pesticidas, que son también agroquímicos, pues dentro de estos tenemos diferentes compuestos, se los presento aquí para que ustedes los vean. Los hidrocarburos clorados, aquí tenemos un ejemplo de una molécula que tiene cloros en su estructura, es decir, hidrocarburos clorados, ¿sí? Que son pues tienen un efecto altamente tóxico sobre los insectos, por eso se utilizan como pesticidas. Tenemos también algunos compuestos organofosforados, es decir, moléculas orgánicas que están unidas al fósforo. Sí, estos son compuestos organofosforados que también se utilizan como pesticidas y tenemos algunos carbamatos que se utilizan como herbicidas y algunas sustancias naturales, como por ejemplo la nicotina, está la fórmula de la nicotina, la rotenona, que son estas moléculas
pues grandes que se obtienen fundamentalmente de fuentes naturales, de plantas, de troncos, etc. Y tenemos también la piretrina, que es otra molécula que se obtiene de forma natural y que puede actuar como pesticida. Entonces, bueno, chicos, pues veamos una pregunta asociada a la matriz suelo, para que vean ustedes cuál es el tipo de preguntas que podemos encontrar. Entonces, los agroquímicos, muy bien, si lo vamos a revisar entre todos, los agroquímicos se pueden agrupar en dos grandes categorías. La opción A, herbicidas y fungicidas; B, herbicidas y fertilizantes; C, pesticidas y fungicidas; y D, fertilizantes y pesticidas. ¿Listo? De hecho, lo acabamos de decir, justamente lo acabamos de tratar. Entonces, efectivamente, para los que estaban poniendo atención, como Ciro, Diana, Catherine, María, Gina, efectivamente tenemos entonces dentro del grupo de agroquímicos principalmente a los fertilizantes y a los pesticidas. ¿Listo? Entonces, esa es una pregunta sencillita para revisar. Les digo, si de pronto no hiciéramos este repaso, pues nos salen, bueno, ¿y cuáles son los agroquímicos? Pues tenemos que empezar a buscar, ¿sí? Pero importante con este repaso que ya podamos ir identificando, pues, cuáles son esas sustancias. Ya es más fácil escoger la respuesta correcta. Vamos a ver otra pregunta, también muy asociada a lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, dice lo siguiente: está constituida principalmente por aluminio intercambiable y por pequeñas cantidades de hidrógeno intercambiable. Se define como la parte de la acidez del suelo que se reemplaza con una solución de sal neutra no amortiguadora. La descripción anterior corresponde al parámetro D. Entonces aquí tenemos 4 opciones, ustedes pueden tratar de elegir la correcta. La opción A son metales pesados, la opción B es acidez, la opción C es pesticidas y la opción D es acidez intercambiable. Entonces, bueno, aquí varias personas, Ciro, Paola, Andrea, Diana, ok. Entonces, bueno chicos, ¿por qué no es la acidez? ¿Qué nos hace pensar que sea la acidez intercambiable? ¿Por qué no será la acidez? Si hay presencia de aluminio y de hidrógeno. Recuerden que estamos hablando aquí de la acidez del suelo, pero efectivamente no estamos hablando de cualquier tipo de aluminio, sino estamos hablando del aluminio intercambiable, que así como lo dice su nombre, pues efectivamente va a estar asociado a la acidez. Recuerden que el aluminio es un parámetro de acidez; a mayor concentración de aluminio, mayor acidez en el suelo. Entonces tenemos acidez intercambiable, producido por el tipo de aluminio y de hidrógeno presente en la matriz suelo. ¿Listo, chicos? Entonces, efectivamente, la D es correcta. Eso es. Entonces, bueno, aquí la respuesta, pues básicamente la encontramos en el contexto de la pregunta. Listo. Entonces, ¿alguno de ustedes que me ayude a leer esta pregunta? Por favor, vamos a leer esta pregunta y a revisar la posible respuesta. Vamos, chicos, alguien que se anime a leerla para saber que ustedes también están por ahí, pendientes. El suelo puede considerarse como un sistema coloidal que presenta por lo general 3 fases y 2 interfaces. Una característica típica de los suelos de buena calidad es su capacidad amortiguadora, es decir, el sistema coloidal actúa como un buffer regulando de forma autónoma su acidez o basicidad. Una de las condiciones para que esta situación se presente es A, alta actividad agrícola; B, poca erosión; C, filtración en los suelos; D, capacidad de intercambio catiónico. Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien, esa es la pregunta. De hecho, aquí veo, bueno, aquí nos ha coincidido todo con la D, ¿verdad? Dice, una característica típica de los suelos de buena calidad es su capacidad amortiguadora. Acabamos de ver que la capacidad amortiguadora,
que es esa cantidad de ácido base que puede estabilizar el pH del suelo, está íntimamente relacionada con la capacidad de intercambio catiónico, ¿sí? Porque los cationes también ejercen un poder importante sobre esa acidez. Efectivamente, entonces, una de las condiciones para que esta situación se presente, ¿sí? Para que se regule de forma autónoma la acidez o basicidad, efectivamente es la capacidad de intercambio catiónico. Créanme que ustedes pueden pensar, bueno, para los que han estudiado seguramente pues son preguntas fáciles, pero de no hacer un repaso, estos conceptos quedan en el aire, ¿no? Quedan como desligados unos con otros, entonces quizás pues nos toque en el momento de la pregunta, en el momento del cuestionario, empezar a buscar, bueno, ¿qué es la capacidad de intercambio catiónico? ¿Qué es la capacidad amortiguadora? Entonces, bueno, que eso nos sirva de repaso para entender el concepto, pero también asociarlo al contexto de la pregunta. ¿Listo? Entonces, bueno, eso es, la capacidad de intercambio catiónico permite regular con facilidad los iones H que ingresan o salen del sistema. Listo, chicos, y vamos pues con nuestra última sección, que es contaminación del aire. Lo único que vamos a hacer aquí es como abordar algunos conceptos relevantes, o sea, no, digamos que no vamos a profundizar como tal en el tema, porque de lo contrario pues no terminaríamos, pero sí necesitamos pues conocer esos conceptos claves para nuestro examen, ¿listo? Entonces aquí pues yo quiero recordarles básicamente que la atmósfera, que es quizás una de nuestras últimas unidades que hemos abordado en el curso, nosotros identificamos que la atmósfera pues es esa capa que se encuentra alrededor de nuestro planeta y forma parte pues del planeta Tierra. Sabemos que existe una capa que es relativamente delgada, y pues está constituida por una mezcla de gases, ¿sí? Esta mezcla de gases o esta capa que rodea la Tierra se denomina atmósferas. Recordemos que esa palabra atmósferas viene del griego atmos, que significa vapor, ¿listo? Y de hecho, pues la atmósfera es prácticamente lo que conocemos como aire. Debemos tener en cuenta que esa capa se extiende a lo largo de kilómetros tras kilómetros, o sea, es una capa que tiene también una longitud bastante grande, pero se sabe que es en los 15 primeros kilómetros que tenemos el 95% de los gases que componen esa atmósfera. ¿Listo? Entonces, aquí quiero que ustedes vean el orden en el que tenemos estas capas que componen la atmósfera. La primera capa, esa que empieza prácticamente desde 0 kilómetros y se extiende aproximadamente hasta 12 kilómetros, aunque bueno, luego en diferentes libros de texto cambian un poquito como esa longitud. Esa capa que va hasta los 12 kilómetros en la atmósfera se conoce como troposfera, y en esta capa pues es realmente donde se albergan la mayor cantidad de compuestos gaseosos que hacen parte de la atmósfera, ¿no? Entonces esa troposfera es fundamental y determinante incluso para el clima de nuestro planeta Tierra. A medida que aumentamos en altura, como ustedes pueden ver en la gráfica, a medida que aumentamos ese kilometraje en la troposfera, vemos que la temperatura disminuye. Eso es lo que ocurre. A mayor altitud, la temperatura va disminuyendo, hasta que de repente la troposfera se encuentra con otra capa con unas características completamente distintas, que es la estratosfera, ¿sí? Aquí en la estratosfera ya empezamos a encontrar la presencia de ozono. El ozono se encuentra fundamentalmente pues en esta zona que une la troposfera con la estratosfera. ¿Sí? Ustedes pueden ver aquí, esta capa va aproximadamente de los 12 kilómetros hasta los 50 kilómetros de altitud. Vemos que la temperatura, que inicialmente es baja, a medida que aumenta o incrementa la altura de esta estratosfera, pues la temperatura va en aumento hasta aproximadamente 70 grados centígrados. Luego tenemos la mesósfera, pues digamos que en esta capa de la atmósfera ya no tenemos una
presencia considerable de gases, es más, ya podríamos decir que aquí tenemos pues una ausencia de sustancias gaseosas que están presentes en estas dos capas. Entonces en esa mesósfera arrancamos aproximadamente desde 50 kilómetros de altitud hasta aproximadamente 80 y la temperatura aquí disminuye drásticamente. Luego pasamos a la zona de la atmósfera que está más cercana y expuesta a la radiación ultravioleta, a la radiación proveniente del Sol, y es la ionosfera. Dada su alta temperatura, si ustedes pueden ver, esta ionosfera se extiende incluso hasta los 600 kilómetros de altitud. La temperatura puede llegar a aumentar hasta los 2000 grados centígrados debido a la radiación que ingresa a esa capa de la atmósfera. Entonces se llama ionosfera porque los componentes que pueden estar acá son básicamente iones, es decir, átomos cargados con una alta energía. Entonces, esas son las capas que componen la atmósfera. Entonces, como ustedes pudieron ver, entre la troposfera y la estratosfera tenemos el ozono, que es una capa fundamental que nos protege de la radiación solar, en específico la radiación altamente energética, que es la radiación UVB. Sí, esta radiación tiene una longitud de onda muy pequeña y eso hace que esa radiación sea mucho más fuerte y gracias a la capa de ozono, pues esa radiación UV no ingresa de forma completa a la Tierra, ¿sí? Entonces esa capa de ozono, esa molécula de ozono nos protege. En cambio, la radiación UVA, pues es la necesaria en parte también para mantener la temperatura del planeta. Entonces tenemos aquí la radiación UVA, que esa se ingresa, parte de esa radiación puede quedar absorbida en diferentes componentes de la atmósfera y otra parte pues se irradia nuevamente hacia el espacio. Aquí tenemos una foto de la capa de ozono, que es esta franja azul, tomada por el avión ER-2 de la NASA. Sí, entonces pues esta es una foto tomada por este avión y podemos ver la capa de ozono, que como ustedes saben en este momento pues está experimentando un grave problema y es un gran agujero que se está formando por la presencia de diferentes sustancias contaminantes. Entonces, bueno, aquí podemos ver cómo se forma el ozono. El oxígeno, que es O2, el oxígeno bimolecular, reacciona con radiación ultravioleta, generando algo que conocemos como radicales libres. Tenemos aquí dos oxígenos, quiere decir que se ha generado la ruptura de este oxígeno bimolecular. Entonces, estos dos átomos de oxígeno, de forma independiente, pueden reaccionar con más oxígeno bimolecular para producir ozono. Esto pues en unas condiciones energéticas muy específicas. Se forma el ozono y ese ozono, por presencia de la radiación ultravioleta B, que es la más fuerte, puede provocar una ruptura nuevamente de la molécula, pero es precisamente la razón por la cual el ozono nos protege, porque el ozono reacciona directamente con esta radiación. A pesar de que se genera la ruptura, pues esto permite que esa radiación no sobrepase ese nivel de la capa de ozono, ¿sí? Se genera la reacción allí y estos componentes nuevamente reaccionan para producir ozono. Entonces esto actúa como a manera de ciclo, para que ustedes lo vean. Radiación del sol incide sobre la molécula de oxígeno, se genera la ruptura, oxígeno va a reaccionar con más oxígeno bimolecular, que es el que nosotros respiramos normalmente, el oxígeno bimolecular y que está presente también en la troposfera, para producir el ozono. Entonces, ¿cómo se puede destruir esa capa de ozono? La capa de ozono se puede destruir por sustancias conocidas como clorofluorocarbonos. Sé que muchos de ustedes han escuchado hablar de este tipo de compuestos, los clorofluorocarbonos. ¿Dónde se producen estos compuestos? Como para aterrizar un poquito más esta parte a nuestras actividades cotidianas. Entonces, por ejemplo, los clorofluorocarbonos se producen en la industria frigorífica, en los refrigeradores, en el aire acondicionado. El aire acondicionado pues también tiene clorofluorocarbonos, por eso pues se procura o se recomienda hacer un uso no permanente, sí limitado de este aire acondicionado.
también en la producción de plásticos, como por ejemplo con el poliestireno, el poliuretano, también se utilizan este tipo de sustancias y sobre todo quizás una de las fuentes más grandes son los aerosoles. También por la misma situación, pues se están haciendo campañas para tratar de evitar el uso de productos en aerosol. Ustedes ya saben que ahora todo se vende en aerosol. Los desodorantes, los talcos para pies, ya todo esto ha cambiado un poco y esos aerosoles pues también hacen un uso o tienen una concentración de clorofluorocarbonos. Sí, entonces, bueno, son quizás de los componentes más contaminantes y vamos a ver por qué. Esos clorofluorocarbonos están conformados por carbono, por halógenos. Aquí tenemos 3 cloros representados como bolitas oscuras y tenemos aquí el flúor. Entonces, ¿qué pasa? La radiación ultravioleta puede reaccionar con estas sustancias que también están presentes en la estratosfera y pueden generar la ruptura de la molécula, liberando cloros. Ese cloro es altamente reactivo con el ozono. ¿Qué es lo que hace el cloro? Rompe la molécula de ozono formando monóxido de cloro y generando nuevamente radicales de cloro que van a seguir destruyendo y destruyendo moléculas de ozono. Sí, de ahí pues la importancia de reducir los niveles del uso de clorofluorocarbonos. Listo, entonces aquí ya para cerrar este repaso, importante que entendamos que la contaminación atmosférica pues es la alteración de características químicas, físicas o biológicas del aire. Recordemos que esta contaminación puede ser producida de forma directa o de forma indirecta. Listo, entonces recuerden chicos que como contaminantes del aire podemos tener contaminantes primarios y contaminantes secundarios. Esos contaminantes primarios están asociados a las fuentes naturales y algunas fuentes antropogénicas o artificiales. Esos son los contaminantes primarios, ¿sí? Fuentes naturales o artificiales. Entonces, realmente estos contaminantes primarios pues son los que se emiten de forma directa desde una fuente. ¿Sí? Entonces tenemos los procesos erosivos, los incendios forestales que provocan dióxido de carbono y dióxido de azufre, la actividad volcánica que provoca monóxido de carbono, dióxido de carbono, amonio, cenizas, y tenemos las fuentes antropogénicas que pueden ser móviles y fijas, como por ejemplo los barcos, los autos, los aviones, las industrias. Sí, entonces recuerden, son fuentes de contaminantes primarios. Sí, entonces aquí los tenemos, los contaminantes primarios producidos de forma natural por volcanes, incendios, agricultura o de forma antropogénica por los aviones, por ejemplo, por las industrias, ciudades, hogares, tráfico, pueden producir todo este tipo de partículas o sustancias que contaminan la atmósfera. Y esos contaminantes primarios, importante que ustedes sepan, la atmósfera es como un laboratorio porque esos contaminantes primarios pueden reaccionar entre sí provocando contaminantes secundarios, ¿sí? Trióxido de azufre, ácido nítrico, peróxido de nitrógeno, ácido sulfúrico. Sí, recuerden que el ácido sulfúrico se produce por la reacción entre dióxido de azufre y agua. El amonio también se produce por la reacción ácida del amoníaco. Entonces, todos estos derivados de estos componentes primarios son contaminantes secundarios. Bueno, entonces vamos a revisar la siguiente pregunta. Ya vamos finalizando nuestro repaso con las siguientes 3 preguntas. Entonces, alguno de ustedes que me ayude a leer esta pregunta, permítanme un segundito. No, sí. Alguno de ustedes, por favor, ayúdame a leer esta pregunta. La atmósfera terrestre es el comportamiento ambiental menos densa y constituye la capa más externa del planeta. Está conformada por varias capas como la estratosfera, exosfera, troposfera y termósfera y mesósfera. La troposfera se caracteriza por 1. Tiene una altura de 12 y 50
kilómetros. 2. En esta capa, la dispersión de luz solar origina el color azul y característico del cielo. 3. Tiene una altura de 12 kilómetros. Y 4. Su temperatura disminuye a medida que aumenta la altura, alcanzando temperatura de 65 grados. De menos 65 grados centígrados. Perfecto. ¿Y qué opciones tenemos? Si quieres, lee las opciones y ya las revisamos. Bueno, quiero devolverme un poquitico rápidamente, solo para que ustedes vean la capa de la troposfera. Aquí la tenemos. Sé que ya muchos conocen la respuesta. Aquí está, miren la troposfera. Esta va de 0 grados centígrados aproximadamente a menos 60 más o menos. La temperatura disminuye y recordemos que una característica es que va hasta los 12 kilómetros. Entonces, efectivamente, ya ustedes por aquí me están compartiendo la respuesta. Entonces, tenemos aquí varias opciones. Ustedes indican que es la A. Tiene una altura de 12 kilómetros. Su temperatura disminuye a medida que aumenta la altura, efectivamente, alcanzando temperaturas de menos 65 grados centígrados. ¿Listo? Entonces, bueno, veo que para ustedes pues las preguntas parecen ser fáciles. Veo que las respuestas han sido muy acertadas. Pero bueno, no sé si de pronto el repaso está sirviendo de algo o ustedes también se han venido pues preparando, ¿no? Que eso es bien importante. La troposfera se caracteriza por tener una altura de 12 kilómetros y su temperatura disminuye a medida que aumenta la altura, alcanzando temperaturas de menos 65 grados centígrados. Muy bien, chicos, perfecto. Entonces, aquí seguimos conectados. Vamos con otra pregunta. Nuevamente, alguno de ustedes que me ayude a leer este enunciado que nos brinda el contexto de la pregunta. Entonces, bueno, ¿quién se anima, chicos? ¿Quién se anima a la una? Son sustancias orgánicas en las que además del carbono, hidrógeno y oxígeno es posible encontrar otros elementos como el nitrógeno, azufre, fósforo, cloro y bromo. Se evapora a temperatura y presión ambientales generando vapores. Entre otros compuestos encontrados en la atmósfera están el metano, butano, propano, xileno, alcohol butílico, metiletilcetona, acetona, etilenglicol y tricloroetileno. Esta definición corresponde al concepto de A. Compuestos orgánicos volátiles. B. Compuestos clorofluorocarbonados. C. Hidrocarburos. D. Óxidos de azufre. Listo, muy bien, muchísimas gracias. Perfecto. Entonces, bueno, esta está bien interesante, la pregunta. Recuerden que sustancias orgánicas en las que además de carbono, hidrógeno y oxígeno, es posible encontrar otros elementos como el nitrógeno, el azufre, el flúor, el cloro y el bromo. ¿Listo? Entonces esa es quizás una de las características. Dice, entre otros compuestos encontrados en la atmósfera están el metano, butano, propano, xileno o xileno, alcohol butílico, metilcetona, cetona, etilenglicol, esto parece un trabalenguas, y tricloroetileno. Entonces, bueno, quiero ver. Listo. Gracias, Lorena. Muchas gracias por tu mensaje. Entonces, veamos. Por aquí la mayoría me está diciendo que es la A. Chicos, yo veo un examen de 10 sobre 10 con ustedes. Veo que están muy bien preparados, muy bien. Ok, compuestos orgánicos volátiles. ¿Por qué no son hidrocarburos, por ejemplo? Porque los hidrocarburos están conformados principalmente por hidrógeno y por carbono. Y aquí tenemos un conglomerado mayoritario de sustancias. ¿Por qué no son clorofluorocarbonados? Pues porque tenemos además de cloro, flúor y carbono, azufre, nitrógeno, bromo, de tal manera que no podría ser. Y óxidos de azufre, pues bueno,
Bueno, por ningún lado vemos el oxígeno. Entonces, efectivamente la respuesta son los compuestos orgánicos volátiles. Perfecto, chicos, muy bien. Recomendación importantísima, por favor, estudien el simulacro. No se me desanimen si de pronto en el simulacro les va mal, o sea, si es mejor que en el simulacro les vaya mal y no en el examen final. Sí, el simulacro, si por ejemplo de las 25 preguntas sacan bien 5, ¿no? Que no sea motivo de desánimo, sino al contrario, de estudiar las respuestas de las preguntas. También voy a estar muy receptiva para ustedes el día de mañana, incluso, bueno, el día del examen, de pronto si hay alguna duda muy específica, trataré de resolverla. Pero el día de mañana, si ustedes tienen dudas, pueden acudir a mí y con mucho gusto pues tratamos de revisar alguna pregunta. Entonces creo que aquí ya vamos finalizando, ya les voy a pasar el enlace de asistencia. Eh, sí, Lorena, bueno, más bien 125 sobre 125. Gracias a ustedes de verdad por su asistencia. Vamos a revisar la última pregunta y con ello finalizamos nuestra webconferencia. ¿Alguno de ustedes que me ayude a leerla, por favor? Ya con esto finalizamos. Los compuestos estables en la troposfera que se descomponen en la atmósfera y que reaccionan con el ozono mediante reacciones fotoquímicas y que a su vez destruyen el ozono estratosférico son los A, ácidos, B, hidrocarburos, C, sales, D, halógenos. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces recuerden, compuestos estables en la troposfera que se descomponen en la estratosfera y que reaccionan con el ozono mediante reacciones fotoquímicas y que a su vez destruyen el ozono estratosférico. ¿Cuáles serán esas sustancias? Mejor dicho, si adivinan, no, mentira, no se trata de adivinar, ¿verdad? Pero si tenemos esta bien, es porque se comprendió el concepto de la capa de ozono. Entonces, con gusto, Albenio. Gracias a ustedes porque a los que están aquí en el chat los identifico muy bien por la interacción en Skype. Bueno, por aquí me dice Natalia y María que es la B, hidrocarburos. ¿Quién da más? Quisiera ver alguna otra opción. Con gusto, Alba, ya estamos aquí terminando. C, sales. Ok, por aquí Magda, Ciro y Diana dicen que la D. Entonces vamos a revisar. Efectivamente, chicos, la D ya me estaba asustando. ¿Por qué la D? Recuerden que nosotros hablábamos de los clorofluorocarbonados, CFCs, que son los causantes de la destrucción del ozono, de la capa de ozono. Clorofluorocarbono está conformado principalmente por cloro y flúor, que son halógenos. ¿Sí? Recuerden que es el cloro el que provoca la ruptura del enlace de ozono. El cloro nuevamente es un halógeno. Hoy hemos hablado mucho de los halógenos que son el grupo 7 de la tabla periódica, ¿listo? Entonces, ojo con eso. Los organohalogenados o clorofluorocarbonados emitidos por diferentes procesos industriales se descomponen y generan iones halogenuros, los cuales son muy reactivos con el ozono estratosférico, por lo cual inducen a su degradación y contribuyen a los agujeros en la capa de ozono. Permítanme, chicos, por favor. Les agradezco podamos diligenciar la asistencia y pues ya con ello finalizamos. ¿Listo? Entonces, por favor, diligenciamos la asistencia, chicos. Pues ya con esto finalizamos. Recuerden, solo abordamos algunas preguntitas que van a ver en la prueba objetivo cerrada, pero los invito muy especialmente a que por favor revisen el simulacro. ¿Listo? Revisen por favor el simulacro del curso. Se los voy a compartir aquí nuevamente para que por favor lo tengan presente. Listo, perfecto. Tranquila Lorena, yo les comparto el enlace de grabación apenas finalicemos. Bueno, mañana temprano les comparto el enlace por los diferentes canales. Listo, chicos. Bueno, entonces, de momento, si no hay alguna pregunta, entonces no me resta más que desearles mucho éxito en sus pruebas finales, no solo en esta, sino en las otras.
por favor procuren que no se les cierren los cuestionarios. Ustedes van a tener los cuestionarios habilitados hasta el domingo a la medianoche. Tampoco dejen los cuestionarios para responder el domingo a la medianoche porque puede pasar que se les cierren. Y recuerden, vamos a tener 2 intentos. Si por alguna eventualidad, no sé, se les cae el internet y demás, bueno, vamos a tener un intento adicional. El sistema va a registrar la mejor puntuación en alguno de estos 2 intentos. ¿Listo, chicos? Entonces, bueno, eso es. Deseándoles todo lo mejor. Gracias a ustedes. Gracias, Andrea. Ya les comparto el enlace de asistencia nuevamente. Lorena, Lady, Alba, muchísimas gracias por su participación constante en el curso y pues por brindarme la posibilidad de interactuar con ustedes. ¿Listo, chicos? Muchísimas gracias y una feliz noche para todos. Igualmente, profe, muchas gracias. Muchísimas gracias, tutora. Buenas Dios la noches. bendiga. Gracias, María. Chao, Lady. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Gracias, profe. Gracias, Natalia. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Alba. Feliz descanso para todos. Que descansen, chicos.